Y bueno, hoy me gustaría que cerraras tus ojos. Hoy vamos a hacer una oración para dar lugar a la palabra, que ahí nada te distraiga. Y si me pueden cerrar la puerta ahí atrás, por favor, para que no se escape el ruido. Y si me apoyan con la música también. Y cierra tus ojos y vamos en esta mañana a orar. Y dile: gracias, Señor, por este día. Hoy vengo con un corazón hambriento, con un corazón dispuesto, Padre, para recibir de tu palabra. Dile: Señor, abre mi entendimiento para que tu palabra sea revelada sobre mi vida, Padre. Que tú toques mi corazón, toques mi alma, toques mi pensamiento, toques mi espíritu, Señor. Y en este día tú puedas ministrarme. Espíritu Santo, toma el control de este tiempo, toma el control de cada vida, Padre, y que sea tu misma presencia ministrando los corazones, en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Y todos decimos amén. Bueno, hace unos cuantos minutos ahí platicaba con el Cita y con el doctor de cómo realmente hemos pasado por muchas cosas y cómo realmente el mundo espiritual es un mundo que realmente existe, en el cual pues hemos visto a lo largo de todo el periodo de la iglesia liberaciones muy tremendas, cosas que han sucedido, liberaciones muy impactantes, y que es algo que nosotros debemos anhelar para estos tiempos, tener esa victoria todos los días de nuestra vida. Por eso, iglesia, debemos entender que nosotros estamos en una lucha, y que esa lucha no es contra carne, no es contra alguna persona, no es contra carne, sino es espiritual. Y por eso nuestras vidas deben despertar en este tiempo a lo espiritual. Debemos despertar a la oración, al ayuno. No que alguien te imponga lo que tienes que hacer, sino que tú realmente algo nazca de ti, que le digas: Señor, yo quiero nacer espiritualmente. Porque no es suficiente con solamente enseñar, que tú escuches de la palabra y que sientas bonito, que sientas que Dios te habló. No, sino que tú puedas despertar a lo espiritual. Y la Biblia dice que Dios no es hombre, ni hijo de hombre para que se arrepienta, que Él es espíritu, y que los que se acercan a Él deben de acercarse en espíritu y ¿qué? Y en verdad. Por eso, iglesia, yo te animo, te exhorto, hoy te hago este llamado a que tú puedas nuevamente despertar a lo espiritual, que entiendas que en estos tiempos difíciles nos enfrentamos a una guerra, y no una guerra fácil, sino una guerra espiritual. El enemigo en este tiempo quiere atacar con apostasía, quiere atacar con desánimo, con muchas cosas negativas, pero la Biblia dice que ellos le han vencido, nosotros le hemos vencido por la sangre del Cordero. Amén. Y bueno, hoy quiero tratar este tema con ustedes, si me lo pueden poner en las pantallas. Bueno, ahorita lo van a poner, y es algo que tiene que ver con nuestras palabras. ¿Cuántos luchan con su manera de hablar? A ver, levanten la mano. La Biblia dice que si un miembro te es ocasión de caer, pues córtatelo. Entonces vamos a cortar lenguas en este día. Este es realmente un tema muy importante que debemos tener todos los días consciente, que nuestra boca tiene poder. Repite conmigo: nuestra boca tiene poder. Sabes, antes en el Antiguo Testamento veíamos que la bendición o la maldición que los padres decían sobre una vida se cumplían. Antes la palabra significaba mucho. Antes la palabra tenía un valor, era la esencia de la persona, era lo que hacía que esa persona tuviera valor. Hoy en día vemos que la palabra ya no tiene valor, ¿sí o no?
Si vas a un banco y quieres sacar un préstamo, ¿qué te va a decir el banco? Si tú le dices, yo les prometo que les voy a pagar, ¿qué te va a decir el banco? No, pues tienes que firmarme, quiero avales, quiero números, quiero recomendaciones, quiero esto y lo otro. Porque ¿sabes qué? En estos tiempos la palabra de cada persona ya no vale nada. Pero espiritualmente nuestra boca, nuestra palabra tiene mucho poder todavía. Y por eso el título de esta mañana, no sé si ya lo puedan poner por ahí, ¿cómo se llama? El poder ¿qué? De nuestras palabras. Entonces yo quiero que tú entiendas que cada palabra que sale de tu boca tiene poder. Vamos a ir, quiero que me acompañen al libro de Mateo. Mateo capítulo 12. Mateo capítulo 12, verso 36 y verso 37. Mateo capítulo 26, Mateo 12, verso 36 y 37. Dice, mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta. ¿En qué día? O sea, la Biblia nos está diciendo que hay un día en el cual habrá un juicio, en donde cada persona tendrá que pasar de manera personal a ser enjuiciada. Sean ricos, pobres, sean güeros, morenitos, sean chinos, mexicanos, brasileños, sean lo que sean, vamos a pasar cada uno personalmente a dar cuenta de todo lo que hemos dicho. Y por eso aquí la Biblia nos dice y nos hace una exhortación, un llamado, dice, de toda palabra, ¿qué? ¿Qué es la ociosidad? Vamos a ver, la ociosidad es cuando una persona no tiene un enfoque en algo, que su mente está divagando y se deja llevar por lo que siente. Un estado donde no tienes conciencia de nada, que simplemente hablas por hablar. Y dice que de todas esas palabras ociosas, dice que hablen los hombres, dice, de ella darán ¿qué? Cuenta. O sea, tú debes entender en este día que sobre tu vida hay una cuenta de cada palabra que has dicho. Y que así como uno cuando va a la tienda y está agarrando cosas, pues la cuenta sigue aumentando, ¿sí o no? Y así de nuestras palabras, dice que de todas ellas daremos ¿qué? Cuenta en el día del juicio. Las palabras pueden levantar, pueden desanimar, las palabras pueden ofender, las palabras pueden traer muerte, pero también pueden traer vida. Las palabras realmente pueden hacer un efecto de bendición o de maldición en la vida de una persona. Y quiero que vayamos a leer una historia que está en el Antiguo Testamento. Y quiero que me acompañen al libro de Números y que podamos ver la historia de Moisés con 12 espías que fueron encargados de explorar la tierra prometida. Vamos a ir al libro de Números 2:13, verso 10 y 17. Números 13, verso 17. Aquí nos cuenta la historia de Moisés, que el pueblo estaba próximo a conquistar la tierra, pero Moisés envió a 12 personas a espiar esa tierra para ver y dar testimonio que realmente era lo que Dios había dicho. Entonces vamos a leer el verso 17 en adelante. Dice, los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles,
subid de aquí al Negueb y subid al monte. Dice, y observad la tierra cómo es, y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si poco o numeroso. ¿Cómo es la tierra habitada? Si es buena o mala. ¿Y cómo son las ciudades habitadas? Si son campamentos o plazas fortificadas. Aquí vemos algo muy importante. Dios había dado la palabra de una tierra prometida, pero solamente Moisés la tenía en su corazón. Todavía él no la había visto. Y por eso, antes de dar ese paso de conquista y de obediencia, Moisés quería tener la seguridad de que la palabra que Dios le había dado era una palabra correcta. ¿Sabes? Cuando Dios te da una palabra para tu vida, para tu corazón, no solamente la debes de tener en tu pensamiento o en tu corazón, sino realmente debes de buscar la manera para que esa palabra pueda ser visible. Y por eso Moisés dijo, a ver, ustedes 12 personas se me van y van a investigar acerca de esa tierra. Y por eso todos estos comentarios que él les decía, cómo es la tierra habitada, si es buena, es mala, si son ciudades habitadas, si son campamentos o plazas fortificadas. Vamos al verso 20. Dice, ¿y cómo es el terreno? Si es fértil o es estéril, si en él hay árboles o no. Y les dice una palabra, y esforzaos y tomad fruto del país. Dice, y era el tiempo de las primeras uvas. Verso 21, y ellos subieron y reconocieron la tierra desde el desierto de Sin hasta Rehob, entrando en Hamat. Y subieron al Negueb y vieron hasta Hebrón, y allí estaban Aimán, Sesai y Talmai, hijos de Anac. Hebrón fue edificada 7 años antes de Zoán en Egipto. Y llegaron hasta el arroyo de Escol, y de allí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual trajeron 2 en un palo, y de las granadas y de los higos. Y se llamó aquel lugar el valle de Escol, por el racimo que cortaron de allí los hijos de Israel. Dice el verso 25, y volvieron de reconocer la tierra al fin, ¿qué? De 40 días. Aquí vemos que siempre cuando uno quiere conquistar, quiere tener una sensibilidad por parte de Dios, uno tiene que estar en un tiempo de ayuno. Algo que a veces no predicamos y no decimos tanto, pero que es una verdad, que el ayuno tiene poder. Y que el ayuno hace sensible tu espíritu. Si te sientes confundido, si te sientes extraviado, tú debes de ponerte en ayuno para que tu espíritu sea sensible a la voz de Dios. Y aquí nos habla que estas personas, después de 40 días, regresaron de reconocer la tierra. Verso 26 dice, y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón, y dice, y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, dice, y dieron la información a ellos, ¿y a qué? Y a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra. Y aquí viene lo interesante, verso 27. Dice, y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra al cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Verso 28, mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Amalec habita el Negueb, y el Eteo y el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Esto en lo espiritual podemos ver que el enemigo tiene posesión en ciertas áreas de la ciudad.
en ciertas áreas estratégicas que cuando nosotros nos adentramos a una guerra espiritual tenemos que identificar. Y aquí vemos que efectivamente las personas a las que se iban a enfrentar eran personas más grandes y más poderosas. El domingo pasado, al final casi de la reunión en la administración, les leí una parte en Deuteronomio capítulo 7 que Dios le decía que esas naciones que se iban a enfrentar el pueblo de Israel eran naciones más fuertes y más poderosas que el pueblo de Israel. ¿Sabes, iglesia? Las circunstancias de estos tiempos, las pruebas, son mayores que tú y que yo. Y sí, quizá el poder del enemigo sea mayor que nosotros, pero la Biblia dice que nosotros tenemos un aliado que es Jesucristo y que Él tiene más poder que todas esas obras de las tinieblas. Pero aquí vemos algo importante que ellos estaban confesando, y el verso 28 nos explica, dice: mas el pueblo que habita en aquella tierra es más fuerte, dice, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Dice, y también vimos allá los hijos de Anac, o sea, personas que eran gigantes. Amalek habita en el Nehueb, y el Eteo, y el Jebuseo, y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Y el verso 30 dice: entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más grande que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de gran estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas. Así les parecimos a ellos. Capítulo 14, verso 1. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. ¿Sabes? Una palabra, esas palabras de desaliento, de desmotivación, fueron lo que causaron el desánimo de todo un pueblo. El pueblo se dirigía por lo que Moisés decía, pero en esta parte de la historia vemos que las palabras negativas, las palabras ociosas, las palabras que no vienen con fe, desmotivan y pueden derrumbar a toda una generación. Y dice aquí el verso 2: y se quejaron contra Moisés y contra Aarón, dice que todos los hijos de Israel. O sea, 10 personas lograron contaminar a una nación de más de 500,000 gentes. 10 personas hablando palabras negativas. ¿Te das cuenta cómo una palabra puede destruir? Cómo una palabra negativa puede causar un cimiento de temor, un cimiento de incredulidad en muchas personas. Por eso debemos reflexionar que a veces nuestras palabras pueden afectar a los demás. Tú debes de tener mucho cuidado con lo que dices, con lo que hablas y con lo que escuchas. Porque aquí dice que toda la congregación escuchó y se contaminó. Y esa fe con la que ellos estaban siguiendo a Moisés se vino abajo. Todos esos milagros que presenciaron en Egipto no sirvieron de nada, porque hubo palabras que penetraron el espíritu y vinieron a contaminar a todo un pueblo. Por eso cuando les leí Deuteronomio,
lo que Dios le dijo a Josué, ¿sabes qué? Tú tienes que esforzarte, tienes que ser valiente. Y sí, efectivamente, esas naciones son más poderosas que tú, pero Dios le dijo, yo las he entregado en tus manos. Y sabes, Josué aprendió a escuchar la voz de Dios, esas palabras de realmente de fe, de seguridad, y fueron esas palabras lo que hicieron una gran conquista en esos primeros tiempos de gobierno de Josué. Cuando realmente tú aprendes a ser sensible a la voz de Dios y tú escuchas su llamado, escuchas su palabra y tú obedeces lo que Él te dice, mira, no importa la circunstancia del problema que estés enfrentando, no importa si la situación es más grande y más poderosa que tú, que parezca como imposible, pero cuando tú le crees a Dios, los milagros empiezan a suceder. Y eso le pasó al pueblo. Se olvidó de cómo el mar se abrió, se olvidó de esas plagas que vinieron a azotar contra Egipto y que fueron la causa para que ellos pudieran estar libres, y esas palabras vinieron a afectar su vida. ¿Y sabes qué? Toda esa generación no entró a la tierra prometida porque no le creyeron a Dios, porque decidieron creerle a la voz de unas palabras negativas. Y obviamente eso era una realidad, y por eso cuando Josué habla con Dios y Dios le dice, ¿sabes qué? Pues efectivamente esas naciones son más grandes, son más poderosas que ustedes, pero yo estoy contigo, Josué, yo estoy contigo. Y si tú meditas de día y de noche este libro de la ley y haces conforme en él está escrito, dice, entonces harás prosperar tu camino y todo te va a salir bien. Si nosotros aprendemos a escuchar la voz de Dios, a obedecer y a entender la palabra que Él nos da, dice que nuestro camino será próspero y todo nos va a salir bien. ¿Quieres que las cosas te empiecen a salir bien? Empieza a escuchar las palabras que Dios te está diciendo. Reflexiona en las cosas que Dios te ha estado hablando, en las que Dios te ha dicho que tienes que hacer, y no seas incrédulo. Dile a la persona que está a tu lado, escucha la voz de Dios, escucha la voz de Dios, escucha la voz de Dios. Vamos a seguir leyendo, verso 2, dice, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá que muriéramos. Imagínate, esas palabras negativas ya estaban produciendo un deseo de muerte en el pueblo. Palabras negativas pueden causar un deseo de tirar la toalla, de no querer intentar, de no querer esforzarse. Por eso tú debes hoy entender que una palabra incorrecta puede frustrar la vida de una persona para no volverlo a intentar, para no acercarse a Dios, para no esforzarse nuevamente. La Biblia dice 7 veces cae el justo, pero de esas 7 veces se va a levantar. Pero cuando hay palabras negativas, una persona no va a querer levantarse. Y eso es lo que nos enfrentamos en este tiempo. A veces no nos damos cuenta que nuestras palabras tienen un peso, tienen poder y pueden influir sobre las vidas, sobre nuestros corazones. Y sigue diciendo, verso 3, ¿y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y eso es lo que pasa con muchas personas, que al no recibir palabras de fe, ellas caen en este juego y deciden regresar a Egipto, deciden regresar a sus vidas anteriores, deciden regresar a su inmundicia anterior. Dice, ¿no nos sería mejor volvernos a Egipto? Y fíjate, y aquí empieza una murmuración, y dice el verso 4, y decían que
O sea, si ya estaban contaminados y ahora se juntaban cada uno a hablar, dice, y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvamos a Egipto. Eso pasa cuando una persona que ha sido contaminada es lo que hace, desanima al pueblo y lo trata de alejar del camino correcto. Dice, designemos un capitán y volvamos a Egipto. Verso 5, entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, dice que eran de los que habían reconocido la tierra, que rompieron sus vestidos. Hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla, dice, es tierra en gran manera. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra. ¿Y qué dice? Y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Verso 9, por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No les temáis. A veces, ¿cuánto temor infunden las pruebas que estamos pasando? ¿Cuánta impotencia sentimos cuando nos enfrentamos a un gigante? En la familia, en lo espiritual, en lo emocional. Y siempre tenemos ese deseo de querer declinar. Cuando tú hablas con una persona desanimada, lo primero que quiere hacer, pues es desanimarse, es tirar la toalla. Dice, verso 10, imagínate cuánta era ya la contaminación. Dice, entonces toda la multitud habló, ¿de qué? De apedrearlos. O sea, el pueblo ya estaba contaminado. El pueblo ya veía muerte, ya no veía vida, ya no salió con ese entusiasmo como cuando salieron de Egipto, que salieron cantando, danzando. También cuando pasaron el Mar Rojo dice que hubo alabanzas, hubo gran fiesta, hubo un regocijo. Y ahora vemos que solamente había pensamientos incorrectos. Y a mí me sorprendió esto, dice, entonces toda la multitud habló ¿de qué? De apedrearlos. Pero fíjate lo que dice después, pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. ¿Sabes? En estos tiempos, cuando vemos que quizá no hay respuesta, mira, Dios siempre se va a manifestar. Por eso a los que creemos, a los que tenemos fe, a veces nos toca esperar. A veces Dios dice sí, a veces Dios dice no, pero a veces Dios dice ¿qué? Espera. Y cuando ya se había murmurado acerca de apedrear a Moisés, Aarón, Josué y Caleb, dice que la presencia de Dios ¿qué? Se manifestó. O sea que el respaldo de Dios siempre va a estar con aquellos que le creen. Y si tú le crees a Dios, créeme, aunque estés pasando por una prueba muy fuerte, Dios se va a aparecer, Dios se va a mostrar en esa circunstancia, en esa prueba, en esa dificultad, en esa enfermedad, porque Dios dice en la palabra que Él es fiel con aquellos que le son fieles. Amén. ¿Por qué no le das un fuerte aplauso a Dios? Verso 11. Y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Y esta es una pregunta que Dios te hace, iglesia, es una pregunta que Dios te hace personalmente a ti en este día. Y es esta pregunta, ¿hasta cuándo no me vas a creer? Dice, con todas las señales que he hecho en medio de ti. Y yo estoy seguro que Dios ha hecho cosas en tu vida. Te ha mostrado cosas, te ha solucionado cosas,
te ha permitido experimentar su presencia, has sentido de su espíritu, has sentido paz, has sentido favor, has hallado gracia, misericordia, se te ha extendido mucha misericordia y Dios te dice, iglesia, ¿hasta cuándo me vas a creer? Con todas las señales que he hecho en medio de ellos. Verso 12. Dice, yo los heriré de mortandad y los destruiré. Dice, y a ti, Moisés, te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Imagínate, cuando hay incredulidad, un espíritu de muerte viene sobre las personas. Y por eso a veces es muy difícil que se levanten, es muy difícil que vuelvan a creer. Y por eso debemos tener cuidado. Porque el enemigo viene primero, ¿qué? A robar. Después, ¿qué viene? A matar. ¿Y su objetivo qué es? Destruir. Y hoy tú debes de reflexionar hasta qué punto se ha metido el enemigo en tu vida. ¿Te ha robado sueños? ¿Te ha robado promesas? ¿Te ha robado bendiciones? ¿O ya estaba empezando a matar tu fe, tu ánimo, tu esperanza? O quizá estás a punto de ser destruido, pero sabes que la misericordia de Dios se va a extender en este día y hoy su palabra te va a levantar. Porque la Biblia dice que el mismo poder que levantó a Jesucristo de entre los muertos reposa en su iglesia. Y esa autoridad la entregó Dios a su iglesia para que nosotros podamos hacer el bien. Amén. Pero fíjate qué oferta de Dios. Dice, ¿sabes qué, Moisés? Yo los heriré de mortandad y los destruiré, pero a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Verso 3. Dice, pero Moisés respondió a Jehová. Dice, lo oirán luego los egipcios, porque de en medio de ellos sacaste a este pueblo con tu poder. Y lo dirán a los habitantes de esta tierra, los cuales han oído que tú, oh Jehová, estabas en medio de este pueblo, que cara a cara parecías tú, oh Jehová, y que tu nube estaba sobre ellos, y que de día ibas delante de ellos en columna de nube y en noche en columna de fuego, y que has hecho morir a este pueblo como a un solo hombre, y las gentes que hubieren oído tu fama hablarán diciendo, por cuanto no pudo Jehová meter a este pueblo en la tierra de la cual les había jurado, los mató en el desierto. Ahora pues, yo te ruego que sea magnificado el poder del Señor, como lo hablaste diciendo, Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. Pero él decía, perdona ahora la iniquidad de este pueblo, según la grandeza de tu misericordia, y como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. Una oración en la cual Moisés intercedía por el pueblo. Obviamente Dios tuvo que hacer justicia y Dios levantó solamente a los que habían creído y a los que estaban recién nacidos, a una nueva generación, porque dijo a los que se contaminaron, a toda esa primera generación, ninguno de ellos verá la tierra prometida. Pero en cuanto a Josué, Caleb, personas que creyeron, y a un nuevo pueblo que estaba creciendo, ellos serán los que tomarán la tierra prometida. ¿Sabes? Dios no necesita de hombres o mujeres de experiencia. Dios no necesita personas intelectuales. Dios no necesita personas preparadas. Dios necesita personas que quieran creerle a Él, que puede hacer una obra a través de tu vida. ¿Tú lo puedes creer? Créeme, nadie de los que estamos aquí somos personas extraordinarias.
Hay gente demasiado preparada en este mundo. ¿Estás de acuerdo? Hay gente con estudios, con inteligencia, con experiencia, pero ¿sabes? Dios te ha elegido a ti. Dios me ha elegido a mí. Dile a esa persona que está a tu lado, Dios te ha elegido a ti. Dile, aprende a creer. Iglesia, el poder de nuestras palabras puede traer bendición o puede traer maldición. Y vemos más tarde, si tú empiezas a leer, que pues Dios sí trajo un castigo y que ahí Él menciona que pues esa generación no iba a tomar la tierra prometida. Aquel que no le cree a Dios no es digno de ver sus promesas. Aquel que no le cree a Dios no es digno de ver su misericordia, de ver su poder. Pero si tú le crees a Dios, créeme, eres la persona más indicada para ver el poder de Dios. Amén. Dale otro fuerte aplauso al Señor. Dice la Biblia, vamos a ir al libro de Santiago. Libro de Santiago, capítulo 3. Ahí, si tú tienes tu Biblia, en el subtítulo dice la lengua. Dice Santiago, capítulo 3, verso 1. Hermanos míos, dice, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Dice, porque todos, repite conmigo, porque todos. Dice, porque todos ofendemos muchas veces. ¿Cuántos ofenden aquí? Pues todos. ¿O a poco cuando estás enojado hablas bien bonito? No, pues ofendes. Dice, porque todos ofendemos muchas veces. La Biblia dice que no hay hombre que no peque. Hasta los predicadores más consagrados también pecan. La Biblia dice que no hay hombre que no peque. Dice, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar, ¿qué? Todo el cuerpo. Entonces, si tú ves o identifica que tienes una lucha en algún área de tu vida, es porque primeramente no tienes control sobre tus palabras. Fíjate bien lo que te estoy diciendo, ¿eh? Si tú notas alguna lucha en tu vida, es porque todavía no tienes control de tus palabras. Dice, vamos a seguir leyendo. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un pequeño timón por donde el que las gobierna, porque el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta, ¿qué? De grandes cosas. Y dice aquí la palabra de Dios, he aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. ¿Sí han visto los incendios forestales que luego pasan? Que consumen hectáreas de bosque y las origina, ¿qué? Una pequeña chispa, una polilla de cigarro o algo que es tan insignificante. Dice, y la lengua, verso 6, y la lengua es ¿qué? ¿Es qué? Dice, la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Dice, porque toda naturaleza de bestias y aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Dice, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Dice, con ella bendecimos a Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios.
¿De una misma boca procede bendición y maldición? Hermanos, esto no debe ser así. O sea, la Biblia nos está diciendo que nosotros debemos trabajar mucho en nuestras palabras. Hoy reflexiona esta semana qué fue lo que salió de tu boca, qué fue lo que salió de tus palabras. ¿Fueron palabras negativas? ¿Fueron palabras positivas? ¿Palabras de fe? ¿Palabras de desaliento? ¿Palabras ofensivas? Y por eso nosotros debemos tener muy en cuenta esta palabra, que nuestra boca tiene poder. Mucha gente está o se opone cuando dice es que declarar no es malo, pero las palabras tienen poder. Si tú declaras enfermedad sobre tu vida, declaras cosas negativas, ¿qué es lo que va a pasar? Esas palabras van a venir. Y nosotros no declaramos lo que nosotros queremos, ni le ordenamos a Dios que haga las cosas. No, si nosotros declaramos la palabra que está escrita y que fue dejada para bendecir nuestras vidas. Así como Moisés le dijo a Dios, acuérdate que van a decir los egipcios que para eso tú los sacaste de Egipto, para matarlos en el desierto. No, acuérdate de tu palabra. Acuérdate que tú llevarías a este pueblo a una tierra que fluye ¿qué? Leche y miel. Y por eso nuestras palabras en este día deben causarnos realmente un temor de decir, tengo que cambiar mi manera de hablar. Yo no sé si tú en este tiempo todavía luches con palabras incorrectas, con palabras deshonestas. Debemos aprender a cambiar nuestra manera de hablar. Debemos cambiar realmente incluso aquí la Biblia nos está diciendo que a veces con nuestra boca ofendemos a los hombres y dice que son hechos a la imagen de Dios. O sea, sin importar si sean cristianos o no cristianos, dice que los hombres somos hechos a imagen de Dios. Y es como si estuviéramos insultando a Dios. Y por eso nosotros debemos reflexionar en este día, ¿qué está saliendo de mi boca? ¿Qué frutos he estado viendo con lo que ha salido de mi boca? Y por eso hoy yo quiero tomar un tiempo para ministrar y te voy a pedir que te pongas de pie en esta mañana. Yo no sé si hay palabras que quizá te hayan contaminado, tu mente, tu corazón. Pero hoy es tiempo de entregarle todo eso a Dios. Yo en verdad mi anhelo como pastor es ver que cada uno de ustedes pueda testificar, pueda evidenciar que Dios ha sido bueno. No que escuches testimonios, no, es que fulana de tal, Dios la tocó y le hizo. No, que cada uno de nosotros podamos decir, Dios hizo esto, Dios me ayudó, Dios me respaldó, Dios me dio una gran conquista. Pero hoy tú debes entender que si hay contaminación en tu vida, en tu alma, de palabras negativas, no vas a poder prosperar. No vas a poder ver la manifestación de Dios. Hoy es un buen día para creer. Yo no sé realmente qué pruebas estés pasando. Yo no vivo el día a día contigo, pero pruebas siempre hay, dificultades siempre hay. Pero ¿qué es lo que ha recibido tu corazón en este tiempo? ¿A qué le has estado creyendo más en este tiempo? Pero hoy es un día donde podemos tomar una actitud diciéndole, Señor, realmente he fallado, realmente me contaminé, me dejé guiar por lo que una persona quizá me dijo y dejé de creer en ti, y quizá el enemigo tomó ese derecho legal
para poder afectar mi emoción, mi corazón, y he dejado de creer. Y la Biblia dice que en estos últimos tiempos habrá mucha apostasía. ¿Y qué es la apostasía? Gente que renuncia y que se vuelve atrás en la fe que ha profesado. Y eso se debe a causa de que no le han creído a Dios, le han creído más al hombre, han creído más a lo que han escuchado. Porque sabes, nosotros como personas, como hombres, vamos a fallar. Pero hay alguien que nunca te va a fallar, y esa persona es Jesucristo. Él mismo dijo: yo soy el camino. Y la segunda parte, que a veces no tomamos muy en cuenta, que dice: yo soy la verdad y yo soy la vida. Siempre nos enfocamos en el que Él es el camino y Él es la vida, pero a veces cuando hablamos de verdad lo tomamos muy poco en cuenta. Pero hoy Jesús te dice: yo soy la verdad, aprende a creer en mí. Así como cuando esos discípulos, cuando Pedro y su hermano Andrés, dice que cuando Jesús los llamó, ellos inmediatamente creyeron, porque Jesús les dijo: yo los haré pescadores de hombres. Y dice, dejando sus redes al instante, dejando su barca al instante, siguieron a Jesús. Así también como pasó con Mateo, dice que al instante siguió a Jesús. Necesitamos nuevamente encontrarnos con aquel que es la verdad. Necesitamos nuevamente escuchar a aquel que tiene el poder, que tiene la autoridad, que tiene realmente las palabras correctas que necesitas el día de hoy. Muchas veces oramos con incredulidad, oramos por un enfermo, pues decimos: Señor, pues híjole, no, pues está bien enfermo ya, pues como que... Y Señor, en el nombre de Jesús, y oramos sin fe. Oramos con incredulidad y por eso no vemos respuesta de parte de Dios, no vemos cielos abiertos. Pero aquí lo que acabamos de leer en el libro de Números, que cuando el pueblo quiso apedrear a Moisés, dice que la misma presencia de Dios se manifestó y respaldó a aquellos que le creyeron a Dios. Así que hoy tú debes de creer en este día. Así que te voy a invitar que cierres tus ojos y que tú seas sincero delante de Dios en este día. Que tú puedas decirle: Señor, pues creo que he sido muy incrédulo, la verdad no te he creído. Ya no creo quizá que mi familia y yo te serviremos. Esa promesa, Señor, como que quizá no la he creído realmente en mi corazón. Y a veces las pruebas, las luchas han sido más fuertes que yo y me he dejado vencer por esas cosas. Pero dile: Padre, hoy reconozco mi condición. Padre, hoy yo pido perdón por mis palabras. Y ahí tómate un tiempo y dile: Señor, hoy yo pido perdón por mis palabras. Palabras que han sido ociosas, palabras que han sido de destrucción, que han contaminado, palabras, Señor, que han destruido a otros. Dile: Señor, hoy, Padre, yo me quiero poner a cuentas contigo. Hoy yo quiero, Señor, que tú puedas hacer una obra en mi corazón, en mi mente. Y ahí dile: Señor, en verdad perdóname por esas palabras que he dicho. Y ahí tú toma este tiempo personal y sé sincero delante de Dios. Aprovecha este tiempo, porque la Biblia dice que por tus palabras serás justificado o por tus palabras serás condenado. Y dile: Señor, yo quiero que en este tiempo mis palabras me justifiquen. Yo quiero, Señor, que cuando tú me veas, Padre, tú puedas decir que yo sí creí en ti, que yo sí creí en tu palabra, que yo sí creí en tus promesas. Dile: Señor, perdóname porque no he creído en tu palabra. Dile: Señor, perdóname porque quizá he actuado como ese pueblo de Israel, un pueblo incrédulo. Dile: Señor, quizá ha habido en mí incredulidad. Señor, he visto la realidad y la realidad es más fuerte que yo. Así como el pueblo, esos mensajeros vieron
la tierra prometida y vieron los habitantes y vieron que era más grande que ellos, más poderoso. Dile: Señor, así me siento, que los problemas son más grandes que yo, que quizá la duda es más fuerte que yo, que la situación realmente, Señor, está sobrepasándome. Pero Padre, yo quiero creer que tú tienes el control. Yo quiero creer, Señor, que tú me vas a ayudar, que tú no me vas a defraudar, porque tu palabra dice que tú no eres hijo de hombre para que te arrepientas. Así que cada cosa que está escrita, tú la vas a cumplir. Ahí abre tu corazón, iglesia, delante de Dios en esta mañana, y aprovecha este tiempo. Es un tiempo muy especial, muy especial, y deja que Dios te ministre. Y hoy la presencia de Dios va a hacer algo. Hoy esa intercesión que levantó con Moisés, de que Dios es lento para la ira y grande en misericordia, esa misericordia será mostrada hoy sobre tu vida. Pero hoy tú debes decirle: Señor, yo vengo a ti y pido perdón, Padre. Pido perdón, Señor, porque no he creído en ti, porque no he tenido fe, porque mi fe no ha sido suficiente para creer, Señor, cuando solamente tú pides como un grano de mostaza. Pero, Señor, siendo sincero, quizá ni siquiera un grano de mostaza tengo de fe. Y ahí vamos a tomar una actitud, y en lo que escuchas esta canción, deja que Dios hoy haga algo en tu interior y dile: Padre, quita toda la contaminación en mi mente. Dile: Padre, quita, Señor, todo argumento que se ha levantado como un gigante. Dile: Señor, hoy necesito de ti. Dile: Padre, te quiero creer. Dile: Señor, no permitas, Padre, que todo lo que ha salido de mi boca, Señor, afecte a mi hogar, afecte mi vida, afecte mi pensamiento, afecte mi corazón, Señor. Si tú llegaste a recibir palabras negativas, dile: Señor, hoy sana mi corazón, porque esas palabras quedaron marcadas en mi mente, en mi espíritu, Señor. Si alguien te ha ofendido, dile: Padre, sana mi corazón, Señor, porque esas palabras me marcaron. Esas palabras, Señor, han sido como una marca sobre mi vida.